Muy buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Vamos a desarrollar un tema que está muy hilvanado, muy relacionado con el anterior tema que hemos revisado, y es el hecho del psicoanálisis. El psicoanálisis como una forma de abordar la mente, como una teoría de la mente, y una forma de analizar, estudiarla y también hacer un tratamiento. A través de haber abordado el psicoanálisis, sus generalidades, debemos comprender que han sido las bases para que vayamos desarrollando todo lo que sería después la psicoterapia. Aquella forma de tratamiento que tiene que ver con la palabra, de manera tal que la psicoterapia prácticamente que inicialmente deriva del psicoanálisis y de muchas de las formas de psicoterapia, las actuales y todo, derivan de ella y han rebasado el campo de la medicina y prácticamente han agarrado y han ido a abarcar todas las áreas de la actividad humana y hay un cuadro muy pleomórfico, muy amplio de abordaje a través de la palabra los problemas que tienen los seres humanos. De manera tal que podríamos definir la psicoterapia como una forma de tratamiento por medios psicológicos, utilizando la palabra y creando la relación empática con el otro sujeto con el propósito fundamental de ayudarle a remover los síntomas, atenuar patrones de conducta indeseables y que llevan a dificultades de relación con los demás, a mejorar el fundamento de la personalidad, a tratar de pulir, a tratar de ser más eficiente en todo este terreno. Entonces, básicamente, este era el marco en el cual se planteaba la psicoterapia y de esta manera se abordaba dentro del campo de la medicina. Muchas escuelas han surgido y ha habido entonces, como decía, un extenso campo de acción sobre esto, pero también ha habido muchas personas que se han involucrado en la psicoterapia, se han creado escuelas, se han creado técnicas, métodos que buscan mejorar a través de este abordaje de la palabra y el conocimiento de cierto encuadre para resolver los problemas. Entonces, más que analizar las diferencias que hay en cada psicoterapia, porque esto nos lleva un poco al desconcierto de los médicos. Habiendo psicoterapias de diversa manera, de diversa característica, de diversas finalidades, entonces se hace como una pequeña bolsa donde hay muchas cosas que están revueltas. Entonces, para abordar esto, y me parece muy pertinente, agarrando el texto de referencia, que es el libro de Psicología Médica de Ramón de la Fuente Muñiz en esta primera etapa, un profesor mexicano que afortunadamente tuve la ocasión de ser alumno suyo, vamos a revisar los que más bien son aspectos que son inespecíficos, pero que son compartidos por muchas de las formas de las psicoterapias en general. Y esto me parece más importante que analizar las características de cada una de las escuelas o corrientes o tendencias psicoterapéuticas, sino qué cosas la hacen una situación común. La primera, confianza, que es básica en este tipo de actividad. La expectativa de recibir ayuda del sujeto, obviamente, un esquema racional que sirve por un encuadre adecuado, que es aceptado por el conjunto, el grupo, la sugestión, que siempre está presente en todo tipo de actividad psicoterapéutica, la persuasión, el aprendizaje que va motivando un cambio, la fe y la esperanza. Todo esto está básicamente presente y básicamente constituido en lo que llamaríamos los mecanismos específicos de las psicoterapias. Entonces, hablando de la fe, este es un elemento fundamental. Podemos decir que podemos definirla como la confianza en el médico y en la medicina que practica el especialista. Y esto es una situación básica. Es una imagen interna que va surgiendo en la mente del sujeto sobre algo en que se puede creer, en lo cual se puede apoyar. Es una entidad suprahumana que puede ser en esta situación que trasciende al ser humano o la ciencia o la técnica, pero es creer en algo. La fe opera independientemente de su contenido. O sea, la fe es el mismo hecho de tener fe lo que le da esa característica a este tipo de experiencia humana. Y evidentemente
el poder curativo de la fe está demostrado, sobre todo en los milagros en la Virgen de Lourdes, en Portugal. Se ha visto por lo menos 49, 50 casos documentados de pacientes que a través de la fe, a través de esta esperanza en algo trascendente a ellos mismos, algo por encima de la situación humana, ha resuelto problemas, por ejemplo, psicosomáticos. También se ha visto una regresión y una curación de tumores de crecimiento lento y también una solución de estados crónicos incapacitantes que no tienen una explicación médica como tal, pero que la fe, el creer, es lo que ayuda a resolver este tipo de experiencia y de actividad humana. La esperanza. Este es un elemento básico para que la gente pueda enfrentar sus problemas y para que pueda llevar adelante. Junto con la fe y la esperanza son los dos soportes fundamentales para que la psicoterapia pueda ir avanzando. La esperanza, dentro del término médico, sería un pronóstico favorable de un problema. Buscar la manera en la cual siempre haya una puerta abierta para que la gente pueda aferrarse a esto para enfrentar sus problemas, dificultades, patología. Es la inclusión del futuro en la conciencia, porque es algo que esperamos hacia adelante, que tenga un buen pronóstico. También significa tener expectativas positivas para llevar adelante esta situación. Para algunos es una profecía adecuada que va a cumplirse. Obviamente esta esperanza es racional, no es una esperanza trivial o una expectativa ingenua, como que ojalá que mañana no llueva, cosas. No, aquí son cosas mucho más profundas que tienen que ver con un acercamiento más racional hacia la posibilidad de creer favorablemente en que la situación se va a resolver de una manera adecuada, indudablemente. Obviamente lo contrario a la esperanza es el desaliento. Esta realmente es una puerta terriblemente difícil de atravesar porque la gente se puede abandonar cuando viene lo contrario, el desaliento. El paciente a través de la esperanza debe querer aliviarse. Y realmente esta es una búsqueda de prolongar la vida cuando no se quiere morir. Y esto es interesante ver que hay pacientes que a través de la esperanza pueden sobrevivir más tiempo en enfermedades terminales porque tienen la expectativa de que algo bueno va a ocurrir dentro de la gravedad de su proceso. Un anciano o una anciana que espera que el nieto que vive en el exterior vaya a volver para poder despedirse, puede estar con la posibilidad de él tener la esperanza de despedirse de su nieto querido, y es así. Llega el nieto, se despide y el familiar fallece. Esta es una experiencia humana que hemos visto, no solo una vez. También el hecho de que la esperanza evita que uno se dé por vencido. Porque cuando uno se da por vencido frente a las contingencias de las enfermedades, la enfermedad se abre paso de una manera rápida, violenta en el organismo del sujeto. La esperanza es muy importante que podamos brindar, y la psicoterapia, la fe y la esperanza son dos elementos muy importantes que estoy mencionando. Los médicos siempre despertamos expectativas favorables, no infundadas, no expectativas sin razón, sino que siempre damos expectativas favorables dentro del problema y la gravedad. Podemos tener este espacio. Y así tenemos que manejar. No vamos a basarnos en cosas reales, suposiciones infundadas, pero siempre abrimos una puerta. La idea de la esperanza compartidas entonces brindan una gran posibilidad de que el sujeto vaya entendiendo la situación y vaya enfrentándola de mejor manera. Obviamente estas cosas también combinadas se ven en otro tipo de prácticas, como son la magia, el curanderismo, síntomas paralelos de medicina, el efecto placebo, que es una situación muy interesante. Solamente que quienes practican la magia del curanderismo no tienen la obligatoriedad que tenemos nosotros los médicos para responder la mejor capacidad y tratar de que las cosas sean mejor. Y la psicoterapia, que es algo que está estructurado, como hemos dicho, muchas veces la psicoterapia va asignando significados a los cuestionamientos, a los dolores
al sufrimiento y dando la fe y la esperanza. El segundo aspecto en específico en las psicoterapias es el marco teórico, un sistema conceptual para asignar significados y entender los síntomas, a la enfermedad, a la conducta, a la experiencia personal frente al sufrimiento y a los diversos estados psicológicos que puede tener el paciente. Todo este marco teórico que es este marco conceptual se apoya en la necesidad de todo ser humano, en la necesidad humana, diré así, de ser amparado, de ser protegido. Entonces, la psicoterapia brinda esto también a través de un marco teórico, lógico, consensuado y aceptado por el grupo y el sistema. Dentro del marco teórico que se da en las psicoterapias, hay algunos aspectos que vienen del psicoanálisis y que se han quedado como fundamentos de todo tipo de terapia y se rescatan la importancia y la trascendencia de estas formulaciones psicodinámicas a través del tiempo. Por ejemplo, uno de los aspectos fundamentales que se rescatan del pensamiento freudiano psicoanalítico en las diferentes psicoterapias es el concepto del inconsciente y el de depresión. El concepto del inconsciente, como dijimos, abordando esta área que está por fuera de la conciencia, en lo más profundo del aparato psíquico, donde están las pulsiones, las fantasías, los temores, los traumas, y el concepto de represión, que es la energía, la fuerza con la cual todas las cosas son puestas en el inconsciente, aquellas situaciones, experiencias, recuerdos, eventos que son insufribles, que son eventos que nos obligan a golpear nuestra autoestima, nuestra seguridad, y eso básicamente puede estar reprimido en lo más profundo del inconsciente de una forma automática. Ese concepto y esta formulación psicodinámica es la que es central y es muy importante. La otra, como existe una vida inconsciente, esta formulación implica que la conducta motivada en su origen está por fuerzas irracionales. Por ejemplo, el odio, la cólera, el anhelo de poder, el anhelo de depender y todo esto es lo que va determinando muchas conductas. Y estas son fuerzas irracionales que se mueven también a este nivel inconsciente. Otro aspecto y una formulación psicodinámica muy importante es el concepto de conflicto interno y los mecanismos de defensa. Estas contraposiciones que tiene el aparato psíquico entre el querer hacer y con una catexia que uno puede y una contracatexia que no le permite expresar aquello que quisiera expresar, por ejemplo, la sexualidad de una manera totalmente libre o de cierta manera irrefrenable o algo, tiene que haber un control y una fuerza contracatéxica que hace que esto pueda ser manejado a través de los mecanismos de defensa, a través de todas esas actitudes que tenemos para preservar nuestro equilibrio psicológico, ¿sí? Si a un paciente le decimos que tiene una enfermedad grave y que tiene cáncer, el paciente no se va a desorganizar en ese momento, el paciente que va a decir, no, la negación. No, doctor, yo creo que aquí hay una equivocación. A ver, permítame tomar los exámenes, los tacos, para mandarlos a revisar en otro laboratorio de patología. No es que el paciente desconfíe de nuestro trabajo, sino que está utilizando un mecanismo de defensa para lidiar con los conflictos que surgen en este momento ante la vida y ante la vida de enfermar o de morir. Pero la negación puede ser un mecanismo que surge inmediatamente. ¿Y qué está haciendo el método de defensa? Inicialmente, como la negación, tratando de dar tiempo para que la persona vaya organizándose psicológicamente, entendiendo y poco a poco ir aceptando en ese sentido. Y de esta manera se podrá dar la situación. El individuo que es sumamente agresivo y todo esto que convierte su agresividad en una práctica deportiva, de contacto, de pelea, está haciendo una sublimación con el mecanismo de defensa, en fin. Entonces, muy importante los conflictos que tiene el sujeto con las cosas que no acepta y los mecanismos de defensa que buscan un nuevo equilibrio permanentemente. Esa otra formulación psicodinámica que se rescata del psicoanálisis y que se mantiene como un elemento vigente y no específico. La concesión psicodinámica del carácter para entender la forma de relacionarse en el contexto de que ha habido unas fases psicosexuales que hemos atravesado. Estas diversas fases pueden tener fijaciones y todo esto, y de esta manera van las bases para el carácter, y de esta manera también nosotros empezamos a vivir entre humanos. Y otro de los aspectos básicos en las formulaciones psicodinámicas y también
que nos ayuda a entender este proceso es la influencia de la infancia en la vida y el carácter. Una de las mayores tragedias que puede tener el ser humano es perder a los padres en edades muy tempranas, en la huerta. Esto va marcando el destino de un sujeto. Es un embarazo en la adolescencia. Entonces, las condiciones del mismo proceso de desarrollo, parto, el contexto familiar, todo eso, y la edad de los padres para abordar una situación tan trascendental y comprometida como es la crianza de los hijos, puede estar teniendo sus dificultades. De esta manera tenemos un ser humano que potencialmente podría tener problemas al nacer, por ejemplo, y también una posibilidad de que haya abuso en su vida. Eso está documentado en los embarazos de adolescentes y también embarazos con poca estructura social de apoyo. Entonces, la infancia es de esto. Y de esta manera es la importancia que tiene que ver, que tiene que tener la infancia en la vida y el carácter de las personas. Entonces, el inconsciente y toda la corriente psicoanalítica teniendo un gran peso a lo largo del siglo pasado y todo esto, pero a principios del siglo pasado empezó a declinar el estudio de la conciencia, haciendo que el psicoanálisis y el conductismo tengan una menor injerencia, porque se empezó a buscar lo que se llamaría la vuelta a la conciencia, el hecho de que la conciencia, el hecho de percatarse, sea el elemento central para las diferentes psicoterapias, y entonces surge la psicología de la conciencia, como una forma de abordar ya con una técnica y un marco teórico diferente, y hace énfasis en la conciencia, en esta área de percatarnos donde debemos darnos cuenta de, y los pensamientos, las cogniciones que tiene el sujeto. De ahí surgen las teorías cognitivas, que es una forma de representar la conciencia como un elemento central en la terapia. Por ejemplo, Kelly habla de construcciones personales y cómo la persona va teniendo esquemas que se va haciendo sobre sus vidas y sus problemas. Aaron Beck ha hablado mucho y ha desarrollado una interesante forma para la depresión, sobre todo el que llama psicoterapia cognitiva. Y vamos así revisando algunos aspectos generales como información general. Entre las teorías cognitivas mencionadas de Kelly, estas funciones personales, los hombres hacen predicciones, hacen escenarios y se fijan expectativas. Estas expectativas que se han creado influyen poderosamente en la conducta del sujeto. En ese tipo de técnica cognitiva se hace un análisis lógico, empírico, pragmático de estas creencias disfuncionales, de estos escenarios que tenemos que desmontar. Y esto es un trabajo que se hace plenamente a través de la conciencia. En las teorías cognitivas de Beck, como adelantamos, la psicoterapia cognitiva se basa en un principio que ya Epícteto, un filósofo griego, mencionó. No nos perturban las cosas que nos pasan, sino la percepción que tenemos sobre las cosas que nos pasan. Entonces, los eventos de la vida están ahí, viene todo el aparato sensorial, perceptual y la conciencia para entender, se hace un proceso de tratar de percibir todo lo que se ha vivido, luego una respuesta. Entonces, aquí es muy importante. Si yo soy una persona, suspicaz, desconfiada, paranoide, estoy en mi casa, estoy leyendo un libro, escucho una ventana que se cierra, alguien puede estar entrando, ¿qué pasa? Alguien me puede estar persiguiendo, y entonces con angustia me levanto a revisar las ventanas. En cambio, soy una persona tranquila, estoy leyendo un libro y escucho que se cierra la ventana con fuerza, digo, debe ser el viento. El otro ha respondido, puede estar entrando, o sea, estás respondiendo con angustia. Yo digo, puede ser el viento. Lo estoy recibiendo con tranquilidad, siendo el mismo evento. Me levanto y voy a revisar si la ventana está cerrada o qué ha sucedido. Entonces, es así la forma en la cual, de una manera muy general, muy burda, estoy explicando que no nos perturban las cosas que nos pasan, sino la percepción que tenemos sobre las cosas que nos pasan. Sobre eso trabaja la psicoterapia cognitiva,
y va encontrando errores lógicos del pensamiento que va teniendo la persona sobre lo que le sucede y lo que cree que le va a suceder, sobre lo que observa, sobre la forma en la cual procesa este tipo de información y obviamente da una respuesta. Entonces es muy importante no lo que sucede, sino la forma en la cual procesamos todo esto. En eso va trabajando y basándose la psicoterapia de Beck. Beck también dice que las personas tenemos errores cognitivos. Ahora bien, el papel de la voluntad en la psicoterapia, si hemos hablado de un retorno de la conciencia, entonces la voluntad es un factor fundamental sobre esto, y esto se relaciona con la libertad, con la responsabilidad y los valores que puede tener el ser humano para lidiar con su realidad. Nos sentimos responsables de lo que sucede, pero a veces también nos hacen responsables de lo que sucede, aunque no tengamos una injerencia directa, pero es una conducta humana y un inocencia humana, he dicho. Ahora bien, dentro de ciertos límites de su propia realidad y de sus propias posibilidades de libertad, el hombre es capaz de creatividad, autorrealización. Y esta frase que está entrecomillada, el margen de libertad es siempre estrecho. Los hombres hemos trascendido a la naturaleza, no somos parte, hemos nacido siendo parte de ella, pero al mismo tiempo hemos emergido de ella y la hemos empezado a dominar, hemos empezado a trabajar la naturaleza, siendo nosotros también naturaleza. Pero esta nuestra incidencia no ha sido también del todo bien. Ahora vamos enfrentando una serie de tragedias por el calentamiento global y por la mala gestión, digamos así, de los recursos y de la energía. Ahora estamos en problemas. Estas terribles inundaciones que hay, deforestación, estos incendios, el aumento de la temperatura, la muerte de muchas especies, el aumento de la temperatura del mar, bueno, es parte también de esta situación del ser humano, de la emergencia. Pero al mismo tiempo que hemos trascendido a la naturaleza, no podemos decidir cuándo vamos a nacer, en qué momento nacemos, y también no podemos decir cuándo nos vamos a morir. Estamos atrapados de nuestro cuerpo mientras vivamos. No podemos trascender a él. Y tenemos que vivir en este margen de libertad estrecho. Y nuestra voluntad, nuestra conciencia, que no es plena. Hay un área que está detrás de lo que nos damos cuenta y está interviniendo en nuestras decisiones, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de elegir pareja. Entonces, el margen de libertad del ser humano es estrecho. En relación a los valores, las creencias en psicoterapia, en todas las psicoterapias en general, podemos decir que hay un fusionamiento de los valores en estos nuevos tiempos y de esta manera las psicoterapias han crecido mucho porque el ser humano busca respuestas, busca tratar de reorganizar su mundo, sus valores. Pero aunque los cuestionemos, no pueden prescindir de ellos. No podemos hacer a un lado los valores con los cuales vivimos y los valores que tienen que ser valores universales y que tenemos que manejar de esto. Ahora bien, estos valores están presentes en el terapeuta. Por ese motivo, el terapeuta debe tener una neutralidad técnica sobre la utilización de los valores propios. Ningún terapeuta puede agarrar y puede expresar sus propios valores y adoctrinar a los pacientes, no puede hacer eso. Y de esta manera se llama esto neutralidad técnica y hay que hacer un examen constante de la contratransferencia, de aquellos sentimientos que el paciente nos despierta, que representan eventos de nuestra vida, la vida del terapeuta, con figuras importantes del pasado, que el paciente puede estar representando. Entonces hay que darnos cuenta de eso para que podamos manejar. Si bien no podemos hacer a un lado nuestros valores generales, tenemos que evitar adoctrinar a los pacientes en nuestros valores personales. Fromm decía que básicamente en toda terapia tenía que haber valores humanistas, valores que rescaten la condición y la dignidad humana. Entonces, estos valores, según Fromm, aparte del amor, de la productividad, de la preocupación por generaciones que vienen, deben ser racionales estos valores y libres de suposiciones metafísicas y ser consistentes frente a la realidad
y al contexto del bien de la humanidad. Entonces, sí, esos pueden ser valores que van a estar insertos en una forma de psicoterapia, pero recordemos que el terapeuta, el médico, no puede imprimir sus valores en sus pacientes. Tiene que ser muy respetuoso de los valores ajenos, pero obviamente siempre estar hablando de los valores humanistas. Espero que esto quede claramente entendido. Dentro de los diversos modelos de psicoterapia, de manera de información, voy a mencionar solamente algunos para que me vaya estacionando en una forma de psicoterapia a la cual voy a dedicarle más tiempo en esta gestión. Bela y Esmal, dos panelistas psiquiatras psicoterapeutas, han desarrollado la psicoterapia breve de emergencia e intervención en crisis. Si nosotros recordamos el modelo psicoanalítico, era un modelo que tenía años de tratamiento, una frecuencia de 3 a 5 veces por semana y que no tenía prácticamente un cierre, que era a lo largo de la vida de un sujeto. Los 5 años es un tiempo más o menos general de abordarse en psicoanálisis. En cambio, a través de que es una técnica cara, es una técnica que invierte mucho tiempo también, sobre todo dinero, entonces he buscado técnicas que puedan estar a la altura de los requerimientos actuales de personas que tienen que resolver sus problemas y que no van a estar a resolver después de 2 años de tratamiento. Entonces, ahí se han desarrollado la psicoterapia breve, que busca un alivio sintomático, rápido y un equilibrio, no más allá de 5 sesiones. O sea, en un mes y medio, se puede lograr que la persona logre este tipo de aspectos de solución sintomática y equilibrio de sus problemas. Esa es una forma. Uno podrá decir, que debe ser muy sencillo. 5 sesiones no, porque básicamente Bala y Esmal vienen del psicoanálisis y ellos entonces agarran todo el conocimiento del psicoanálisis y lo traten de plasmar en algo que sea más práctico, más adecuado, y esto se puede hacer. Y esto de las 5 sesiones técnicas donde se busca aliviar sintomáticamente y encontrar un nuevo equilibrio de los pacientes, se basa en estudios donde la mayoría de las consultas son generalmente 5 sesiones. Muchas de ellas se prolongan a lo largo del tiempo, pero en general las 5 sesiones son un número de que es referente a que los pacientes van a las consultas. Generalmente es el número que se realiza con buena adherencia. Obviamente, uno puede agarrar y puede hacer un nuevo contrato después de que ha solucionado ciertas cosas, pero la clave es que sea breve y de emergencia. Malan hace una teoría focal, habla de un triángulo de conflicto y dice hay que analizar bien los mecanismos de defensa que tiene el sujeto, la ansiedad, por otro lado, que le está provocando su problema, y los sentimientos inconscientes que están detrás de todo esto. Entonces va tratando de ubicar, focalizar el conflicto basándose en esta trípode de abordaje y de conocimiento. Luego también en las nuevas tendencias está la psicología del yo, de esta área de la estructura de la personalidad que tiene que controlar tanto al superego y al ego, o al superego. Trata de que las fuerzas del inconsciente y las fuerzas morales tengan que ser manejadas a través del yo, el área de contacto con la realidad del sujeto que en gran parte es consciente y que lidia con sufrimiento. Bernard Klein lo que hace es favorecer la regresión del sujeto para romper las defensas, reproduce los conflictos infantiles y de esta manera entonces consigue que el sujeto vaya progresando en una mayor fortaleza biológica. Harman, otro psicoanalista, también maneja desde la psicoterapia, hace que se favorezcan las defensas sanas del sujeto y las fortalece para que tenga una mejor forma de lidiar con esta manera de controlar el sufrimiento, de resolver aquellas cosas que son inaceptables y se las hace mejor. Y Jan Lacan, que ha sido un sujeto que ha introducido la filosofía y la lingüística del psicoanálisis hacia las psicoterapias y que esa es básicamente su teoría de abordaje de los problemas humanos. En estas nuevas tendencias, obviamente, la psicoterapia psicoanalítica es una psicoterapia creada y que se basa en el psicoanálisis
pero lo hacen de una forma mucho más activa y no con diván, vis a vis, la psicoterapia dinámica breve, que tiene que ver con la situación de número de 5 sesiones, a través de los costos y la mayor necesidad de que los sujetos tengan un apoyo que pueda acceder a la psicoterapia. Se han creado las psicoterapias de grupo, de diferente naturaleza, de diferentes patologías, de diferentes causas de búsqueda de ayuda, y de esta manera se puede abordar a un mayor número de personas y darles el mejor servicio dentro de lo que es quienes manejan como experticia este tipo de experiencia grupal. Se habla de que los grupos ideales son entre 8 o 12 personas, 10, un número menos, no se elabora mucho, más de 12 personas pueden formar subgrupos, entonces tienen ciertas técnicas de grupo, y tratando de unificar y seleccionar muy bien a los que van a integrar estos grupos de psicoterapia. De esta manera, aspectos de identificación, también de apoyo mutuo y todo esto se va resolviendo. La psicoterapia individual, que se basa básicamente en, y se presenta lo contrario del grupo, obviamente. La psicoterapia cognitivo-conductual, que desarrolló Aaron Beck, que es una de las más estudiadas y de las más representativas de lo que es la parte cognitiva, la parte de la conciencia, y por ejemplo, en los aspectos de psicoterapia para la depresión, desde el punto cognitivo, se sostiene que la persona, aparte de que tiene los problemas de la depresión y todos los aspectos diagnósticos, tiene errores cognitivos en 3 áreas: en la percepción de uno mismo, en la percepción del mundo y en la percepción del futuro. Como está deprimido, empieza a tener errores. La percepción de uno mismo no sirvo para nada, soy un inútil. En la percepción de los demás, nadie me va a ayudar, nadie me entiende. Y del futuro, todo es gris, nada se va a resolver. Son errores cognitivos que tiene la persona. Y como está deprimida, estos errores autocognitivos depresivos se ponen automáticos. Entonces está desalentado, entonces quiere buscar a una amiga para conversar, le llama y no atiende a la amiga. ¿Qué dice? En su error cognitivo, el paciente dice: no está interesada en atenderme, no me va a atender, no sirve para nada, está desinteresada en ayudar. Y no puede pensar y no darse cuenta de que la persona no está en su casa, o por algún motivo no le está atendiendo. Entonces hay que revisar estos errores cognitivos y decirle: vuelva a llamar, porque usted está haciendo una abstracción de un detalle como un todo. Y son los errores cognitivos que va agarrando este tipo de terapia. Y la psicoterapia de apoyo. Que yo considero una de las psicoterapias más importantes dentro del aspecto médico. La psicoterapia cognitivo-conductual tiene todo un marco teórico muy complejo que tiene que ser abordado y que tiene que ser entendido. Pero la psicoterapia de apoyo es la que los médicos utilizamos más. Los médicos utilizamos la psicoterapia de apoyo porque es la que nos permite ejercer mejor nuestra actividad médica. No vamos a ir desarrollando solamente la terapia cognitivo-conductual en pacientes deprimidos. Con la psicoterapia de apoyo se abre a cualquier paciente que requiera un abordaje psicoterapéutico de su problema médico. Entonces, vamos a dedicar estos minutos de la clase a hablar de la psicoterapia de apoyo. Una vez que hemos hablado de las psicoterapias, la psicoterapia médica, especialidad, específicos y todo esto, los tipos de psicoterapia, ahora vamos a desarrollar qué es la psicoterapia de apoyo y van a ver lo importante que es en nuestra actividad médica. Es prácticamente la forma más general y digamos más pertinente de la actividad médica en relación a la psicoterapia. ¿Qué es la psicoterapia de apoyo? Es la creación de una especie de andamio, una especie de estructura que soporta al paciente de una manera temporal, o un puente que tendemos para poder ayudar al paciente y para poder ayudarle a reforzar sus sistemas de defensa, su vida frente a los conflictos. Es interesante este andamio temporal porque sabemos que lo vamos a soltar, lo vamos a estructurar, porque los medicamentos, la resolución del problema se vaya consiguiendo, y de esta manera podemos ir desmontando luego este andamio que hemos hecho para apoyarlo, para sujetarlo al paciente. Por ejemplo, la psicoterapia puede tener una psicoterapia que se conoce el efecto paliativo del apoyo emocional al paciente y de una atmósfera de atención estable en el cuidado del mismo. De esta manera, entonces, sabemos
este apoyo emocional es muy importante y esta capacidad del médico de poder darle una atención estable. Esto es muy importante en la psicoterapia de apoyo. Como les decía, es la forma principal empleada en la práctica médica general. Esta es la principal psicoterapia que podemos utilizar los médicos porque potencia las prescripciones médicas. Voy a dar un ejemplo práctico, una viñeta clínica de cómo hacer esto. También puede surgir el descanso para ayudar al paciente de los múltiples eventos estresantes que en un momento de la vida se han presentado en la experiencia personal. O también en la hospitalización. En la psicoterapia podemos estructurar la hospitalización para dar un ambiente terapéutico estructurado y controlar mejor todo aquello que está por desorganizar en el paciente, porque el paciente tiende a desorganizarse psíquicamente frente a la enfermedad, frente al problema, frente al estrés, frente a muchas cosas que le toca enfrentar. Puede aplicarse como tratamiento principal o auxiliar, evidentemente, porque en ocasiones el apoyo es lo más importante. Y auxiliar es cuando necesitamos llegar a un tipo de aceptación de la terapia, de aceptación de un tratamiento, de aceptación de una intervención, de aceptación de un esquema. Entonces, puede llevarse en los dos aspectos. La psicoterapia de apoyo intrínsecamente hace más énfasis en los aspectos externos del paciente más que en los aspectos internos e intrapsíquicos. Podemos tomarlos como una referencia, pero no vamos a trabajar un cambio intrapsíquico. Eso requiere psicoterapias como psicoanálisis, psicoterapia psicoanalíticamente orientada, psicoanálisis a lo largo de mucho tiempo. Acá son los aspectos que está viviendo su vida, cómo está su vida y cómo estamos en este momento. Por lo tanto, aborda los factores estresantes y sus influencias de estos factores sobre un yo que ya está dañado, un yo que está inseguro, un yo que está sufriendo ya algún tipo de angustia, pero está atravesando el sufrimiento en ese momento. Entonces, todo esto es abordado por la psicoterapia de apoyo. ¿Cuáles son las indicaciones para la psicoterapia de apoyo? Cuando el psicoanálisis o la psicoterapia psicoanalítica no son posibles. Esto puede ser porque el paciente tiene una pobre fortaleza yoica, tiene una pobre fortaleza para enfrentar los problemas, para abordar, no tiene una buena tolerancia a la frustración, por ejemplo, o que esté en un riesgo de descompensación y que puede entrar en una depresión grave o que pueda producirse algún tipo de psicosis. Entonces, en este caso, esta de apoyo es la más importante. Por lo tanto, está abordando las crisis agudas, accidentes, enfermedades graves, incapacidad temporal de organizarse, eventos estresantes, duelos, pérdidas, todo tipo de aspectos son aquellos en los cuales los médicos podemos intervenir a través de la psicoterapia de apoyo. También, como indicación, están los pacientes con afecciones crónicas graves que deben tener un tratamiento a lo largo del tiempo, que deben tener un juicio de enfermedad, una aceptación de su patología y un funcionamiento de biodeficiente que va a hacer que puedan desmoralizarse, dejar un tratamiento y con las serias y graves con complicaciones para la salud. Y evidentemente hay pacientes que no pueden lidiar con afecciones crónicas y que tienen esta deficiencia en su fortaleza yoica. A veces pidieron de consultas para un paciente que no aceptaba la amputación de la extremidad inferior izquierda por un pie diabético y una infección seria. Y había que hacer una amputación supracondyle. Así que no quería firmar el paciente informado, se rechazaba tratamiento y todo esto. Es un paciente que necesitaba un abordaje y ayudarle a resolver esto. Cuando entré a verlo, tenía amputada ya la pierna derecha y una mano. Él se había perdido pues, por una diabetes avanzada y una falta de juicio de enfermedad, una falta de compromiso al tratamiento y un no entender que la enfermedad avanzaba y él no hacía caso de las indicaciones. Lastimosamente, mi intervención debía haber sido años anteriores, cuando se empezó a notar que el paciente no hacía caso de las indicaciones y todo eso. El paciente, con muy poca adherencia, hizo su vida fuera de las instituciones y era para mí muy difícil
abordar esta situación y peor para él, tener que sufrir otra amputación. Entonces, la psicoterapia de apoyo puede entrar en etapas iniciales de la enfermedad y puede ayudar a que el paciente tenga mayor juicio sobre el problema y también pueda tener mayor fortaleza para enfrentar ese tipo de patología. Y eso no puede ser el médico. Pero el médico que le va a dedicar un tiempo para hablar y darle este apoyo y conocer este tipo de técnicas que existen para manejar el problema de la patología del paciente. Obviamente, quien quiera abordar mejor tiene los libros de referencia para poder leer mucho más en detenimiento, en el sentido de textos que solo hablan de psicoterapia de apoyo. También entre las indicaciones, que son, miren, son amplias, pacientes con déficits cognitivos y que no van a poder entender, o no pueden entender la capacidad de la introspección y resolución a otro nivel de sus conflictos, para ellos también está la parte de apoyo. Individuos con falta de motivación psicológica, por ejemplo, sujetos que acuden más por exigencia familiar o institucional, como este paciente o pacientes que no quieren tener un tratamiento, que no entienden bien es un tratamiento que se quiere que haya una forma de terapia que los vaya apoyando y controlando y que realmente tengan una solución adecuada. Entonces, muchas veces es la institución la que pide. O sujetos que solo estén interesados en un alivio inmediato, problemas muy específicos y necesidades de adaptación social que el sujeto necesita para vivir mejor. Entonces, todo esto está indicado para tener una psicoterapia de apoyo en ese sentido. Contraindicaciones, en realidad no hay contraindicaciones porque todos necesitamos apoyo, todos necesitamos entender mejor en un momento determinado y tener las herramientas para lidiar con los problemas, y en ese sentido contraindicaciones como tal no podemos manejar. Los objetivos. Los objetivos de la psicoterapia de apoyo es la atenuación o alivio de los síntomas que está teniendo el sujeto en un momento determinado, es controlar los síntomas y estabilizarlo de una atmósfera protectora que a veces requiere la hospitalización para darle este ambiente. Pero necesitamos nosotros protegerlo y tratar de evitar el sobreestrés que está viviendo la desorganización. También entre los objetivos está la reestructuración conductual y mejor adaptación a sus problemas, porque hay muchos patrones de comportamiento que tienen los pacientes que son negativos y que molestan mucho al sistema de salud, y los médicos tenemos que ir pagando a las enfermeras problemas que tiene en su conducta el sujeto porque piensa que esta enfermedad que tiene es culpa de nosotros, cuando en realidad es el hacer de la vida. Le tocó tener ese problema y lo tiene que enfrentar, pero esa ira a veces se desplaza y se puede desplazar cuando está más cerca de la familia y nosotros. También dentro de los objetivos de la psicoterapia médica es lograr un nuevo equilibrio frente a las dificultades e incrementar la capacidad integradora que tiene el sujeto para fortalecerse y de esta manera resolver los conflictos psíquicos, los conflictos de vida. Como ven, es muy amplia la forma en la cual se puede ayudar a través de esto, de esta necesidad de ser amparado de cada sujeto, de ser escuchado, y a través de esta forma de manejo de técnicas y de confrontaciones. Dentro del enfoque principal de las técnicas se emplean diversos métodos aislados y otros combinados. El liderazgo cálido, amistoso, sólido, que tiene que ser, el apoyo para el desarrollo de una independencia legítima, la hospitalización y la aceptación de la medicación, por ejemplo, una guía y un consejo para las dificultades, pero dentro de una técnica donde el médico le brinda pues este puente, el médico le coloque el andamio para poder sujetar. Pero, ¿cómo podemos sintetizar con todo esto? Bueno, con un caso clínico. Con un caso clínico, en el libro, en el test de referencia, hay un caso clínico interesante de un sujeto que no reconoce que necesitaría esta ayuda y va siendo presionado por mi familia y poco a poco se va abriendo, pero un caso que yo he tenido que atender, que habla del apoyo que podemos hacer y la forma en la cual podemos abordar a este paciente, conociendo pero ciertos aspectos del psicoanálisis y conociendo también los mecanismos de defensa y conociendo también las fases psicológicas que los enfermos, los pacientes atraviesan para poder lidiar con la enfermedad.
Recuerden, les haré un recuerdo breve, la negación como primer evento que ocurre, la etapa de shock o la etapa de ira, que llamamos, frente al evento, la etapa de negociación, todo va a ir bien, voy a someterme a tratamiento médico, la etapa de depresión, cuando los temas se han resuelto, y al final la aceptación. No todos van a poder atravesar estas etapas psicológicas frente a los eventos catastróficos, ¿no? La negación, la ira o shock, la depresión, la negociación, la depresión, la aceptación. Bueno, el orden también puede irse de una u otra forma y se proceder y no bueno. Entonces, aquí, todo eso tiene que conocer el terapeuta, ¿no? No solamente decirle bonitas palabras y que a través de esto, échale ganas, te va a salir. No, tiene que conocer todo esto para poder abordar. Entonces, la psicoterapia de apoyo se basa en alguien que tiene conocimiento de muchos de los conceptos básicos del psicoanálisis, de las terapias y de los eventos psíquicos, ¿no? Entonces, no todos vamos a poder brindar apoyo, sino las personas que se preocupan y que leen un poco más para hacer psicoterapia de apoyo. Vamos a precisar, decía, un caso clínico de un paciente que está en un hospital de especialidades generales y también tiene un área de oncología. Y viene un médico y me dice, quisiera que vayas a hablar con este paciente porque este paciente ha agarrado los medicamentos y ha dicho, yo no voy a tomar agarrado y me los ha arrojado a mis pies. Todos los medicamentos que justamente yo fui porque las enfermeras me dijeron que no podía tomar y todo esto, él estaba agarrando un puño y me los arrojó. Tengo miedo de que pida falta voluntaria porque necesita tratamiento. Lo va a hacer y no vamos a poder detener, pero quisiera que tú lo puedas hacer. Entonces yo agarré, ingresé a la habitación, abrí la puerta y de repente el paciente me miró y el paciente me había conocido. Estaba enojado, en sus ojos me mira y dijo, lo único que faltaba, que venga el loquero a verme. Yo quería ver si en esta clase decía, me dijo, que venga el psiquiatra a verme. No, la palabra exacta que utilizó pues, que venga el loquero a verme. En ese momento yo me di cuenta que estaba este sujeto atravesando una etapa de ira dentro de las etapas psicológicas que hacen los seres humanos frente a las contingencias graves y que estaba en un error de comportamiento, en un error conductual. A través de esta actitud, lo único que iba a hacer es que los médicos se vayan pegando y va a ser más difícil su abordaje. Cuando dijo eso, me miró y dijo eso, yo no me sentí molesto. Yo me sentí cómodo, porque ese es mi trabajo, entender el comportamiento humano, entender el sufrimiento humano. Yo no tenía ningún tipo de malestar, ni de ira, me sentía cómodo y dije, vamos a ver cómo lo digo. Porque si hubiera estado molesto, a lo mejor cerrar la puerta e irme. ¿Cómo le iba a ayudar a un paciente si yo estaba también con ira? ¿Cómo contratransferencialmente yo iba a trabajar con un paciente al que me había obligado a ver? Si yo contratransferencialmente no puedo con un paciente, lo voy a derivar, me doy cuenta de que algo no está bien. No, pero es mi trabajo. Así que me acerqué, entré a la habitación, me acerqué y le miré a los ojos directos. Y con toda sinceridad, con una actitud empática, una actitud de manejo de la comunicación, lo miré a los ojos directamente y le dije, yo no he venido a discutir con usted, yo he venido a ayudarle, yo he venido a ver qué puedo hacer por usted. Y le hablaba con mi corazón, le hablaba con mis afectos, y con una total ecuanimidad en el momento. Estaba molesto mirándome, yo tranquilo como estoy ahora, Yo he venido a ver cómo lo puedo ayudar. No voy a discutir con usted. ¿Qué puedo hacer por usted, señor? ¿Qué está pasando? El hombre me miró y vio la sinceridad que tenía, porque no podemos mentir. Cuando vamos a mentir, hacemos un movimiento, evitamos mirar a los ojos. El sujeto bajó la vista, empezó a llorar, a sacudirse en espasmos de sollozo, o sea, hombre torpe, hombre rígido, empezó a llorar y me decía, doctor, me siento muy mal, siento que me estoy muriendo y no creo estar recibiendo ayuda. No me están ayudando. Entonces yo acerqué una silla y me senté a su lado y dejé que él exprese todo este dolor que en muchos meses o años, no sé dónde, se derrumbó en llanto. Yo estuve ahí a su lado, me senté. ¿Por qué? Porque
Cuando uno va a hacer una psicoterapia de apoyo y una psicoterapia, tiene que estar sentado con el paciente, tiene que estar vis a vis, tiene que estar con el mensaje de que estoy a tu lado, te estoy acompañando, estoy aquí. En general, cuando los médicos pasamos visitas a nuestros pacientes, estamos de pie. Estamos de pie, ¿por qué? Porque tenemos que irnos, tenemos mucho trabajo, tenemos a este paciente, revisa esto de clínica, otro paciente y vamos pasando visita. Nosotros, los terapeutas, tenemos que sentar. Y al sentarnos establecemos esta comunicación y también estamos al mismo nivel. Estoy aquí, estoy contigo, vamos a compartir esto. Y así fue que empezamos. El hecho de escuchar, el hecho de que aborde todos sus miedos, sus temores, sus frustraciones, y empecé a orientarlo en el hecho de que si no se hace un tratamiento, el camino va a estar terriblemente difícil. Se va a hacer un camino de solo ida, sin retorno. Pero con el tratamiento hay una posibilidad, hay la fe, hay la esperanza. Y eso es lo que brindamos al paciente. Y a través de esto el paciente aceptó seguir con su tratamiento, y se sintió mejor y fue teniendo la tolerancia a esperar que los efectos terapéuticos vayan surgiendo y las medidas y todo eso. Dejó de tratar mal a los médicos, dejó de tratar mal a las enfermeras, porque a eso estaba llegando. Si se animaba a arrojar los medicamentos, ¿qué les decía a las enfermeras? ¿Cómo las trataba? Entonces fue todo eso un cambio, un reporte. La fe y la esperanza abrieron la puerta. Y el señor se desexcusó, se disculpó, le dijo, no tiene que disculparse, es genuino, su enojo es genuino, su ira es pertinente, porque se está haciendo un gran problema. No, no se preocupe, usted no tiene por qué disculparse por ello, simplemente tiene que cambiar sus patrones. Podríamos hablar de otros ejemplos y otros ejemplos, pero nos vamos a dilatar demasiado, porque cada paciente es único y muchos de esto intervenimos y aliviamos los dolores más grandes, aliviamos las pérdidas de un ser querido. Para eso está la psicoterapia de apoyo, pero con una actitud y un conocimiento técnico muy especializado. ¿Qué tiene que hacer? Y sobre todo esa transparencia de la conducta y esa seguridad de lo que va a hacer y esa situación de experiencia frente a los comportamientos que podrían sorprender a veces los pacientes. Las limitaciones de la psicoterapia de apoyo pueden verse como una psicoterapia superficial porque no se introduce al aparato psíquico, pero como ven, no puede ayudar muchísimo en cierto tipo de pacientes. Debido a que se citan de manera intermitente, el compromiso interpersonal puede no ser tan intenso porque no lo vamos a ver durante meses, lo vamos a ver durante algunas semanas solamente. Una vez que está resuelto, quizás en otra ocasión lo vamos a ver con otra crisis. Entonces, esto puede hacer que ese compromiso no sea tan intenso. Se deben aceptar las limitaciones personales del paciente y recursos psicológicos para poder llegar hasta cierto punto. De ciertas maneras, yo puedo tener un paciente que tenga cáncer y que lastimosamente no pueda ir avanzando en las siguientes etapas y quedarse simplemente entre la ira, la depresión, la ira y la depresión, no poder avanzar más en relación a las etapas de la enfermedad y a la psicoterapia médica. Para finalizar, en ocasiones los tratamientos llegan hasta cierto punto. Ya no se va a ir más allá, no se puede ir más allá. Ahí se necesita entonces básicamente el hecho de la palabra, del apoyo, de la compañía, de la empatía. Por lo tanto, nosotros ofrecemos una visión del mundo y de la realidad más acorde a lo que se está viviendo y con mayores expectativas adecuadas. Es una experiencia emocional correctora porque el paciente también puede ir cambiando ciertas actitudes y conductas que ha tenido para manejar mejor, entenderse mejor y todo esto. Y como en este caso clínico, de este paciente que pueda entonces cambiar un comportamiento a través de esto. También una oportunidad de adaptarse y vivir mejor de lo que nos ha enfrentado. Tenemos que tener dignidad para enfrentar las cosas. Y aquí viene también una pequeña vivienda clínica que sí la puedo contar, que no es amplia. Es una paciente con cáncer gástrico que ya tiene metástasis, que se ha hospitalizado ya para paliar en el hospital sus molestias y todo eso en 2 semanas y media antes de lo que va a ocurrir. Yo estoy con ella conversando, es una mujer casada, de siglos, muy religiosa. Y tienen muchas dificultades para enfrentar
la gravedad de su problema, el sufrimiento, tener ya que está en la última etapa de su enfermedad y de su vida, y yo estoy acompañándola, está hospitalizada, yo voy básicamente cada 2 días a hablar con ella, conversar, a hablar, escuchar sus temores, sus miedos, sus preocupaciones, y vamos a avanzar. Pero ya 2 semanas más o menos después de hospitalizarse, las cosas están yendo cada vez peor, ya el compromiso general es mucho más grande, y me dice, doctor, las cosas no están yendo bien, ¿verdad? Sí, sí, no están yendo bien. Están muy comprometidos el proceso. Sí, dice, eso me comentaron ya hace unos meses cuando me dijeron que hicieron todo lo que tenían que hacer y de repente me dice, doctor, quiero pedir un favor. Sí, dígame, le digo. Sucede de que usted me ha acompañado a todo este proceso, me ha apoyado, dijo esa palabra, y ahora que estamos ya al final de esta experiencia, yo quiero pedirle que cuando yo muera, usted me pueda acompañar hacia mi última morada, que esté junto a mí. En ese momento yo miré hacia la ventana, era febrero, estaba lloviendo. Miré hacia la ventana, tomé interés y le dije con toda seguridad, sí, yo la voy a acompañar. Entonces yo y se quedó en este momento. 3, 4 días después hizo una encefalopatía hepática y 4 días después falleció. Tranquila, con una dignidad y con una fe. Ojalá que todos los seres humanos podamos enfrentar estas experiencias difíciles, estas experiencias que llegan al límite, pero que conservemos nuestra dignidad. Y los médicos estamos para ayudar a los pacientes a que sean dignos, que tengan siempre una dignidad frente a la vida, que tengan las mejores condiciones, aliviar el sufrimiento y el dolor. Aunque el camino pueda ser difícil, la palabra, la esperanza, la fe, la empatía, el acompañamiento son muy importantes. Queridos alumnos, queridas alumnas, hemos llegado al final de esta clase. Ya vamos a estar compartiendo el siguiente jueves. Les agradezco su participación y pues ya saben, estamos a la orden para cualquier cosa que deseen comentar y todo en los canales institucionales, nuestro WhatsApp, estamos a su servicio. Un gusto nuevamente saludarlos, cuídense, que todo esté bien, hasta el siguiente jueves, estimados alumnos.